¿Alguna vez te has preguntado qué pudo haber llevado a los hombres a intentar alcanzar el reino divino con ladrillos y asfalto? O tal vez te has preguntado, ¿por qué en el mundo existen diversos lenguajes y culturas? Hoy desentrañaremos la fascinante historia de la Torre de Babel, que nos ayudará a responder estas y otras preguntas sobre el destino de la humanidad. Únete a nosotros y acompáñanos a explorar esta historia que se encuentra en la Biblia, específicamente en Génesis capítulo 11. Después del diluvio que había limpiado la tierra de la corrupción, los descendientes de Noé se habían multiplicado y se habían esparcido por todo el planeta. Sin embargo, en sus corazones residía una ambición compartida y un deseo ardiente de trascender los límites de su existencia terrenal. En un valle fértil, en el corazón de Mesopotamia, los hombres de entonces, unidos por una sola lengua y un solo propósito, encontraron una llanura en la que decidieron asentarse. Este lugar, que pronto sería conocido por todos, era una vasta extensión de tierra rica en recursos y prometía grandes oportunidades. Los habitantes, guiados por una visión común, comenzaron a construir una ciudad, y en su centro, una estructura monumental que se alzaría hacia el cielo, la Torre de Babel. La construcción de la torre era un proyecto colosal, y su diseño desafiaba la imaginación. Los habitantes de la llanura decidieron utilizar ladrillos en lugar de piedras, y asfalto en lugar de cemento. Esta elección innovadora no solo permitió que la torre creciera a alturas asombrosas, sino que también reflejaba su ingenio y su determinación. Cada ladrillo que colocaban, cada capa que añadían, era un símbolo de su ingenio colectivo y su deseo de alcanzar las alturas celestiales. Sin embargo, su ambición no se limitaba solo a la construcción de una torre. La verdadera razón detrás de este esfuerzo monumental era su deseo de hacerse un nombre, de alcanzar el cielo y de desafiar las barreras que los separaban del reino divino. La Torre de Babel no era solo una estructura física, era una declaración audaz de su deseo de ser como Dios. A medida que la torre ascendía, también lo hacía la confianza de los constructores. Creían que estaban en el umbral de una nueva era, una en la que podrían rivalizar con el poder celestial. Pero mientras trabajaban en su obra maestra, el cielo observaba con creciente preocupación. Dios, viendo el alcance y la magnitud del proyecto, descendió desde los cielos para observar de cerca. Lo que vio no solo fue una torre en construcción, sino una humanidad que había olvidado su lugar en el gran esquema de las cosas. La Torre de Babel era un monumento a su propia autoimportancia y un desafío directo a la voluntad divina. Dios, en su infinita sabiduría, comprendió que el deseo de los hombres de hacerse un nombre y de desafiar el orden divino era una amenaza para el equilibrio del universo. Así, decidió intervenir de una manera que transformaría el curso de la historia. Con un acto de gran sutileza, Dios confundió el lenguaje de los hombres. En un instante, las palabras que antes se comunicaban de manera clara y unificada se convirtieron en una cacofonía de lenguas incomprensibles. La confusión se desató como un torbellino en medio de la obra. Los hombres que habían trabajado juntos en perfecta armonía ahora se encontraron incapaces de entenderse entre sí. Los planos y las instrucciones se volvieron inútiles y los ladrillos comenzaron a apilarse de manera caótica. La torre, que había estado creciendo de manera constante, se detuvo en seco. Su construcción se convirtió en un caos. El sueño de los constructores se desmoronó junto con la torre. La ciudad, que había sido un símbolo de su ambición, se convirtió en un lugar de discordia y desorden. Los grupos de trabajadores se dispersaron, incapaces de comunicarse entre sí y frustrados por el fracaso de su gran proyecto. La Torre de Babel, una vez destinada a alcanzar el cielo, se convirtió en un recordatorio de la limitación humana y la intervención divina. Los habitantes de la llanura, desalentados y desmoralizados, abandonaron el lugar y se dispersaron por el mundo,
llevando consigo las lenguas y las culturas que habían surgido de la confusión. La historia de la Torre de Babel se convirtió en una lección eterna sobre la humildad y el reconocimiento de los límites humanos. Aunque los hombres habían intentado alcanzar el cielo, sus esfuerzos habían sido en vano frente al poder y la voluntad divina. La Torre de Babel quedó como un monumento no solo a la ambición humana, sino también a la intervención de Dios para restaurar el equilibrio y recordar a la humanidad su lugar en el cosmos. Así, la torre quedó en ruinas y la llanura se convirtió en un recordatorio de la grandeza de Dios y la fragilidad de los esfuerzos humanos. La historia de Babel, narrada a través de generaciones, serviría como un testimonio de la capacidad divina para guiar y corregir a la humanidad, y de la importancia de aceptar los límites impuestos por el orden celestial.